Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Recuerdo unos versos que publicó alguna vez la Federación Nacional de Cafeteros, que terminan diciendo: hombre de Dios, lo que lo puede todo es una taza de café caliente. Bueno, pues Petro dice que lo que le hace daño es tomar demasiado café. ¿Cómo le parece la propaganda que nos hace? Esa propaganda que llega al resto del mundo. Las atrocidades que dice Gustavo Petro son por cuenta de una taza de café caliente. Dios mío. Por fortuna así no es, doctor Fernando. Nos tomamos nuestra taza de café todos los días para estar con las pilas puestas, para estar despiertos, pero eso no nos lleva a cometer barrabasadas como las que hace Petro, que ayer tuvo un día especial. Gustavo Petro duró durante toda la jornada laboral, e inclusive en la noche, trinando y trinando y trinando. Más de 40 trinos le he contado a Gustavo Petro del día de ayer. 40 trinos. Doctor Fernando, no es fácil escribir 40 trinos, a no ser que usted diga mucha bobada al tiempo. Literal se lo digo. Eso no es fácil. Pero además viniendo del presidente de la República, porque bueno, un tuitero X, cualquiera que sea, bueno, tener la capacidad de escribir 40 cosas. Le digo, yo utilizo Twitter y la hora, la verdad, también lo utiliza, pero es que nosotros no llegamos a ese nivel. ¿A qué horas dice uno tanta cosa? Pues Petro ayer lo hizo, doctor Fernando, y lo hizo para atacar, para insultar, para menospreciar a todo aquel que se oponga al día cívico que hoy le impone a los colombianos. En respuesta a una de esas noticias sobre cómo los alcaldes, entre otros, recuerde usted de Medellín, el de Bucaramanga, el de Cartagena, el de Villavicencio, le decían no a la jornada del paro. El de Cali. El de Cali, sí señor, gracias por acordarme. Alejandro Eder también se sumó. El de Bogotá, por supuesto, que dijeron que no pararían los trabajos el día de hoy. Entonces respondió Gustavo Petro de esta forma: precisamente para trabajar hay que parar. Alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua. Oiga, se refiere a Carlos Fernando Galán, que prefieren golpear débiles habitantes de calle, eso no sé dónde lo saca, y vendedores ambulantes para frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua, alcaldes de la muerte que no saben defender la vida y que serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas. Mañana, el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana, dice Gustavo Petro. Y me llama la atención eso de doctor Fernando, que dice aquí, lo resalto: borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas. ¿Eso no es incitar a la violencia, acaso? Bueno, eso tenemos. Pero también tuvo tiempo para dictar el decreto de día cívico. ¡Qué barbaridad! ¿Lo habrá leído la gente? ¿La gente se enterará de lo que dice ese decreto? Contémosle. Vamos a revisar el decreto, doctor Fernando, y las barbaridades que trae el decreto. Decreto muy mal escrito, entre otras cosas. Un decreto que parece hecho por un estudiante de primer semestre de Derecho. Aquí está el decreto que expide el presidente Gustavo Petro con la firma de algunos de sus ministros y varias cosas sobre eso. Lo primero, doctor Fernando, el uso indebido de la institucionalidad con ese decreto que convierte al Estado colombiano en un aparato, una plataforma de movilización política. Es que nunca en la historia de Colombia se había citado a un día cívico, decretado un día cívico para movilizar la gente alrededor de las ideas de un gobierno. Eso jamás había ocurrido. Hay una falta de conexidad en la exposición de motivos del decreto, que es muy pobre, tiene 3 páginas el decreto. Una falta de conexidad entre el orden público y la convocatoria a marchar. Dice este acto jurídico de Gustavo Petro que la seguridad y el orden público son fundamentos de la emisión del decreto. ¿Cómo que la seguridad y el orden público? ¿Qué tiene que ver la seguridad y el orden público con marchar para apoyar la reforma laboral de Gustavo Petro? No tiene nada que ver, hay una falta de conexidad absurda. Hay una descarada manipulación del derecho a la manifestación. La Constitución garantiza el derecho a manifestarse, doctor Fernando, eso lo tenemos clarísimo, pero esto es un derecho ciudadano, no una obligación ni un mandato de Gustavo Petro al pueblo. Eso no existe, pero él lo presenta como una obligación. Presenta una coacción directa, porque lo advierte dentro del mismo decreto, a los funcionarios públicos para que salgan a marchar.
Esto es una presión indebida a los servidores públicos, inclusive a los contratistas, a los que les han notificado que tienen que salir en esta jornada a apoyar las reformas. Y pues el gobierno tiene vía libre para decretar días cívicos cuando le parezca, doctor Fernando. Tiene que haber un juez de la República que le ponga freno a esto, porque la figura que no es legal ni constitucional del día cívico está siendo utilizada por Petro de manera indiscriminada. A propósito de eso, veo yo, la senadora María Fernanda Cabal acaba de anunciar en sus redes sociales que interpuso demanda de nulidad contra el día cívico de Gustavo Petro por desviación y abuso de poder. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro con el día cívico que pretende obligar a los colombianos a marchar. No cabe ninguna, duda ninguna. Desviación de poder. Petro no tiene poder para hacer eso. Que diga cuál es la norma constitucional que le permite decretar un día cívico. La quiero conocer. O cuál es la norma legal que está escrita en ese sentido. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Trajo indígenas a Bogotá, lo que da la sensación de la soledad en la que se encuentra en Bogotá. Tiene que traer los indígenas bien pagos, bien pagos. Sí. Hablan de 15.000 indígenas. Hablan de 15.000 indígenas, doctor Fernando, que se desplazaron hacia Bogotá. Versiones que he recibido esta mañana durante nuestra emisión, doctor Fernando, indican que más de 5.000 estarán en Popayán, otros 5.000 estarán en Cali, haciendo presencia. Y aquí las imágenes de cómo se transporta la minga indígena. Vea usted, doctor Fernando, en camioneta Toyota 4x4 blindada y en camioneta blindada marca Chevrolet. Bueno, estos son los indígenas que para apoyar a Gustavo Petro se trasladan en camioneta y para solicitar los derechos ancestrales a más tierra, servicios diferentes, exclusión de impuestos y demás, se disfrazan de indígenas. Oiga, lo de ancestral debería mantenerse, doctor Fernando, pero esta falta de coherencia de estos señores es total. Pero bueno, mientras los indígenas se desplazan, Antonio Sanguino amenaza, porque así funciona el régimen, ¿no? Así como ya hemos visto que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas actitudes realmente complicadas, vemos también cómo las tiene el Ministerio del Trabajo, que ha advertido de manera clara, si un empleador le impide hoy a uno de sus empleados ir a protestar, que además no entiendo que toca salir a protestar contra el mismo gobierno de Petro, que es el que convoca la protesta, entonces van a ser objeto de investigación y seguimiento por parte del Ministerio del Trabajo. Escuchamos qué fue lo que dijo Antonio Sanguino ayer en rueda de prensa. Que el del respeto al mandato popular que se expresan en las reformas sociales propuestas y promovidas por el presidente de la República y por el gobierno del cambio. Habida cuenta, como lo ha dicho Fabio, de un inocultable bloqueo institucional, una pretendida estrategia de impedir que las reformas sociales transiten por el Congreso de la República y se conviertan en una realidad política e institucional y en una realidad en la vida cotidiana de los colombianos y colombianas. El Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional lo que hace es acompañar, digamos, esta convocatoria. Saludo a mi antecesora Gloria Inés Ramírez, a la exministra del Trabajo. Y repito, lo que estamos haciendo desde el gobierno es acoger esta convocatoria, sumarnos a ella, por supuesto, amplificar la invitación a la movilización ciudadana. Lo hizo el presidente de la República el pasado viernes en el municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena. Y como lo ha dicho el presidente, esta jornada de movilización de mañana adquiere una dimensión y un alcance mucho mayor que el que inicialmente tenía en la convocatoria original, porque como bien lo ha dicho el presidente, será la primera jornada de movilización por la consulta popular para las reformas del cambio. Y como también lo hemos advertido, vamos a producir en la mañana de hoy el decreto del día cívico anunciado por el presidente de la República desde el Palacio de Nariño, pero también vamos a producir un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo en el sentido de que ningún trabajador, óigase bien, ningún trabajador del sector público o del sector privado,
incluyendo los periodistas, pueden ser objeto de ningún tipo de represalia por participar mañana en la jornada de movilización. Los alcaldes tienen la competencia constitucional de acoger o no, demostrarán qué tanto están comprometidos con los ciudadanos que gobiernan en sus derechos. Y entonces, ahí tiene usted, Antonio Sanguino, doctor Fernando, diciendo que si el alcalde decreta el día cívico, es porque quiere a los ciudadanos. Y si el alcalde prohíbe el día cívico o simplemente no se acoge porque no lo puede prohibir, no se acoge el día cívico, entonces es un enemigo del pueblo. Es la narrativa que ayer utilizó Gustavo Petro y todos sus ministros y directores de departamento, jugados, doctor Fernando, con este evento, que donde le salga regular 3/4 a Gustavo Petro, pues dan cuenta de su Entonces, contra el Congreso, contra el pueblo, contra los alcaldes. Bueno, así le va a ir. Así le va a ir. Espera y verá. Y los trinos de Petro, porque no se sabe qué es peor, si el discurso de Sanguino o los trinos de Petro. Veamos algunos otros trinos de los que ayer emitió el señor Gustavo Petro en medio de su estrés que tenía premarcha. Cuando se ha visto, lo que pasa es que escribe sin ortografía además, ¿cuándo se ha visto que los alcaldes tienen que ver con la independencia obrera, con el derecho constitucional a protestar? Si el pueblo quiere, puede, punto, dice él. Hace tiempo se acabó el estado policíaco de Turbay. Aquí no se impide protestar o no se le impide el protestar. Bueno, veamos. El estado policíaco de Turbay. Entonces ahora la emprendió también contra el presidente Turbay. Pues o contra su memoria. Contra la memoria del presidente Turbay. Escribió también: los decretos del gobierno nacional se respetan o se respetan, porque son la voz del pueblo. Él es el pueblo, obviamente, ¿no? Los mejores jueces, estilo robándose las ideas de Gaitán, además. Los mejores jueces son los que permiten que la gente se exprese en libertad, porque expresarse es un derecho y el mayor derecho a ser libres de espíritu y de cuerpo. El mejor juez es el que va a la marcha a defender con su propio ser a los humildes. El mejor abogado es el abogado de los pobres. El de los ricos solo se vendieron a la codicia y solo crean injusticia. Bueno, parece que contra los abogados ya no se puede ser abogado de una empresa importante, de un trabajador serio, de un propietario significativo, porque entonces mire lo que le dice el presidente de la República. Eso es una directiva terrible contra los abogados en Colombia. Contra todo el mundo, contra los únicos que Petro no dice nada, doctor Fernando, son contra los de FECODE y contra los indígenas, que son realmente el público objetivo de la marcha del día de hoy, del famoso paro cívico, bueno, paro cívico no, día cívico, que parece paro cívico. Gustavo Petro, doctor Fernando, además de toda esta cantidad de diatribas, tenía ayer planeado el famoso Consejo de Ministros. Ayer íbamos a tener reality show desde la Casa de Nariño, pero por alguna circunstancia a las 7 de la noche estábamos todos pendientes, citados los medios de comunicación a seguir el Consejo de Ministros, porque en ese Consejo de Ministros se iban a dar las líneas de cómo había que marchar el día de hoy. Pues algo ocurrió. O el presidente tenía mucho café que lo hacía imposible presentarse en la televisión nacional, o se arrepintieron de salir en televisión para contar al país el día cívico. Y pues no hubo Consejo de Ministros. Iba a ser por todos los canales, los nacionales, los privados, los públicos. Esa era la idea, pero por alguna razón no se llevó a cabo el día de ayer. Bueno, le cuento al oído quién era la mano derecha de Papá Pitufo en la alcaldía de Petro. Papá Pitufo no era funcionario de ninguna dependencia del gobierno de Álvaro Uribe. Papá Pitufo aparece en la alcaldía de Petro. Papá Pitufo, el grande contrabandista nacional. ¿Quién era? Pues vea, doctor Fernando, Freddy Camilo Gómez llegó a la alcaldía de Gustavo Petro en la Bogotá Humana. Recuerde usted que así le llamaba Gustavo Petro a su gobierno en Bogotá. Y dice que este señor, la mano derecha alias Papá Pitufo, realmente fue de la mano de Horacio Serpa. No aclara, y aquí me queda la duda, y por eso lo digo yo, doctor Fernando,
No si era Horacio José o era Horacio Serpa. Estoy hablando del papá y del hijo. No aclara de la mano de cuál de los dos fue que llegó supuestamente Freddy Camilo Gómez, la mano derecha de papá Pitufo, a la alcaldía de Gustavo Petro. Gustavo Petro ayer también se dedicó a atacar a los medios de comunicación y a decir que la denuncia que él había hecho, porque él además se lleva el crédito y dice que él ordenó la captura de alias Papá Pitufo. Obviamente uno entiende, doctor Fernando, que Gustavo Petro comunica para los bodegueros que le creen lo que él dice, pero es que el presidente de la República no ordena capturar a nadie. Eso es una mentira, eso es una farsa lo que dice. Y dice que a él le están queriendo voltear todo el proceso de lo que él descubrió de alias Papá Pitufo para llevarlo a él entonces, a llevar a la gente al convencimiento de que aquí el que tenía enredos con Papá Pitufo era él. Pero lo que no cuenta es por qué recibieron 500 millones de pesos, supuestamente 500 millones, debió ser mucho más dinero, en la campaña y después tuvieron que devolverlos. Esa parte sí no la cuenta Gustavo Petro. Bueno, hoy en el Congreso no podrán entrar las barras al Congreso, ¿no? No, no podrán entrar las barras al Congreso. Eso para hacer respetar la autonomía y la tranquilidad con que los congresistas hundan la reforma laboral, que es lo que va a pasar hoy. Sí, señor. Esto es lo que ha dicho Efraín Cepeda Sarabia, el presidente del Congreso de la República, respecto a las medidas de seguridad que se han adoptado para el Congreso de la República. Recuerde usted que la semana pasada ingresaron más de 200 estudiantes del SENA a gritar de manera muy violenta en los pasillos del Congreso contra los miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República. Obviamente, eso es un tema de seguridad y no se puede dejar de cualquier manera el asunto. Así que aquí está Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, haciendo claridad sobre cómo va a transcurrir la jornada en el Congreso el día de hoy. El Senado de la República sesionará normalmente mañana martes 18. Realmente es una rama independiente del poder público que toma sus propias decisiones. El compromiso del Senado es con los colombianos, con los ciudadanos. Sí, hay restricción de ingreso de personas ajenas al Congreso por recomendación de los cuerpos de seguridad. Seguiremos de cara al país legislando como ustedes, colombianos, lo han ordenado en las urnas. Bien. Además, la rama judicial no está en el día cívico. No, señor. A través de un comunicado ayer, la rama dio a conocer que no se acogerá al día cívico decretado por Gustavo Petro y lo mismo hizo la Fiscalía General de la Nación. Así que los servicios de justicia estarán total y plenamente habilitados para que la gente pueda hacer uso de ellos. Pues muy bien, doctor Fernando, a fin de cuentas, derecho fundamental. No puede ser que nos cierren la justicia por un día por cuenta de que hay que salir a apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pero si funcionara el día cívico y nadie trabaja y nadie se moviliza, entonces, ¿cómo corren los términos judiciales? Claro, a eso le apuntaban. Claro. ¿Cómo iba a ser ese enredo de términos judiciales, doctor Fernando, con un día cívico? Claro, es que no podía declararse, es que eso no lo puede hacer Petro si él quiera, decretar día cívico y entonces eso lo hace un día festivo, eso no es cierto. O sea, no. No es cierto ni puede ser cierto. Bueno, el enredo con la reforma de la salud. Se lo preguntábamos a Paloma Valencia, ¿no? Enredo, doctor Fernando, que tiene que ver con una denuncia que hizo una representante de la Cámara, Lina María Garrido, que ha dicho claramente que el ministro del Interior encargado de Gustavo Petro convocó a una sesión del Congreso de la República de manera irregular. Y se lo resumo de manera muy sencilla para que lo entiendan. Una cosa es que Gustavo Petro a través de Twitter diga que su ministro de Interior será el señor Gustavo García, que eso fue así. Después de Juan Fernando Cristo, viene Gustavo García como ministro del Interior encargado. Y otra cosa muy distinta es que una persona que es encargada por Twitter pueda emitir una orden de convocatoria a sesiones del Congreso de la República. Pues el señor no era ministro en propiedad, doctor Fernando, simplemente fue un anuncio. Y a través de ese anuncio, él firmó documentos y ordenó la publicación para que se reuniera el Congreso de la República. Pues muy bien,
esa convocatoria irregular, porque el funcionario no estaba en propiedad, no había un documento que así lo respaldara, pues se tiene que caer, doctor Fernando. Y de esa forma, lo que se ha tramitado la reforma a la salud, que fue el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, carece de legalidad. Y de esa forma, la reforma ya quedó muerta definitivamente. Habrá que ver qué dice la justicia, ¿no? Porque pues está demandada la convocatoria de sesiones por parte del que se creía que era ministro, pero resulta que no se había posesionado como tal. Para hacer conocer los actos oficiales existe el diario oficial. Ahora ya no es el diario oficial, sino el Twitter. El Twitter de Gustavo Petro, pero claro, es que Lina María Garrido consiguió el diario oficial, doctor Fernando, la publicación que se hizo y la publicación de Gaceta para demostrar que el funcionario, que luego sí lo fue, no era ministro en ese momento, por lo tanto, no podía convocar a una sesión del Congreso de la República. Bueno, además sigue el juicio infame contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y la juez todos los días da señales de su parcialidad. ¿Qué cosas las que dice la juez en ese proceso? ¿No? Escuchemos uno de esos momentos en los que se ve claramente a la juez interviniendo y la verdad uno no se explica cómo le puede pasar esto. Escuchemos. Giraldo es testigo de la fiscalía. Cuando mi defensa lo pidió también como testigo, ese testimonio se negó. Si bien hay unos temas que no se han hablado esta mañana, están en el expediente y son de gran importancia para que usted, señora juez, y la opinión pública puedan hacer una valoración de la veracidad o de lo contrario sobre este testimonio. Por eso yo me permito respetuosamente formular unas preguntas que están en el expediente, que tienen que ver con una declaración del doctor Juan Carlos Giraldo ante la Corte Suprema en este mismo largo e injusto proceso contra mí y que considero de la mayor importancia. Doctor Juan Carlos Giraldo. Perdón, señor Uribe, le voy a advertir de una vez que no se puede pretender desconocer lo que ya está decidido porque usted lo considera necesario. En primer lugar, ya se tomó una determinación en la audiencia preparatoria y no se accedió al interrogatorio o a la prueba en común, como usted lo ha indicado. Decisión que fue objeto del recurso de apelación y mi superior confirmó esa determinación. Otra cosa, aquí no tiene nada que ver la opinión pública, no interesa para nada. Lo que interesa es la decisión que va a tomar la Administración de Justicia, el juzgado. Entonces, perdón, señor Uribe, por favor, no hay necesidad de alzar la voz, no hay necesidad de ninguna naturaleza. No entonces, que nunca lo he hecho continúe usted. Juez. Perdón. Qué horror, qué horror. Esa es la juez de la República que está juzgando el mejor presidente que ha tenido Colombia en 200 años de historia. Qué injusticia que la señora juez diga que el presidente Uribe le levantó la voz. Qué injusticia, qué cosa tan... O sea, si una cosa tan elemental como una comunicación verbal, ella la valora de esa manera y dice que él le levantó la voz, lo que ustedes escucharon, ahí se evidencia que en ningún momento le levantó la voz. Imagínense cómo será la decisión de fondo en este proceso. Pues ya sabemos cómo terminará. Pero vea este otro momento, doctor Fernando, donde la juez sale en defensa de uno de los testigos en contra del expresidente Uribe, de las presuntas víctimas. Estoy hablando de Eduardo Montealegre. Veamos ese momento. Eduardo Montealegre, soy víctima de los delitos de fraude procesal y soborno por los cuales fue acusado. Objeción, señoría, habíamos quedado... Perdón, doctor Lombana, no sé si fue que no escuchó bien, pero el señor Montealegre Línea fue muy claro en decir, soy presunta víctima. Escuchemos lo que dijo Eduardo Montealegre. Dice la juez que Eduardo Montealegre dijo, soy presunta víctima. ¿Pero qué fue lo que dijo Eduardo Montealegre? Escuchémoslo. Soy víctima
de los delitos de fraude. Suficiente. Soy víctima, dice Eduardo Montealegre. Pero la jueza interpreta y dice que no, que él no dijo que fue víctima. Ella dice que él fue presunta víctima. Oiga, doctor Fernando, ¿usted cuánto tiempo siendo abogado, yendo a audiencias, había visto cosa parecida? No, nunca. Esto es increíble. Nunca. Esto que está pasando con el presidente Uribe no tiene antecedentes. Y entonces vamos a ver cuál es la sentencia que se sigue a semejantes intervenciones de la jueza. Dios nos libre. Bueno, son las cosas que están pasando en Colombia, son las cosas que están pasando en el mundo, son las cosas que les presentamos a ustedes. Y mañana a ver cuál es el balance del famoso día cívico, decretado ilegalmente, constitucionalmente, contra todo sentido, contra todo respeto por las instituciones, contra la gente, contra los alcaldes, contra todo el mundo. Demasiado café, dirá el presidente que está tomando. Y así, señores, nos despedimos de ustedes hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram como @La Hora de la Verdad Oficial. Todo nuestro contenido informativo al alcance de sus manos. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.